Muy buenas tardes. Hoy comenzaremos a trabajar desde la perspectiva cónica, cónica central, cónica oblicua, cónica múltiple. Si es que entendimos cada uno de los componentes que intervienen en la perspectiva cónica, vale decir, un equivalente a los humanos. Es una perspectiva matemática desarrollada desde el Renacimiento italiano hasta el día de hoy, que simula cómo nosotros vemos. No vamos a partir por, obviamente, un cilindro, o llegaremos a eso. Vamos a partir trabajando elementos verticales en primera instancia y después podremos girar un cuerpo y rotar un cuerpo. Vamos a partir, obviamente, por la perspectiva cónica central, vale decir, un punto de fuga sobre el horizonte. Un horizonte que implica una concepción de una LT, un plano del cuadro, un plano objetual, un plano general. Entonces, claro, si entendimos la teoría, vamos a hacer algo simple inicialmente para ver si se entiende mejor. Entonces, vamos a trabajar primero un simple rectángulo, un rectángulo que lo vamos a apoyar sobre una LT. Una LT, recuerden que es la línea ilusoria donde nosotros hemos interceptado el plano base, piso, con un elemento vertical virtual. Entonces voy a colocar inicialmente un rectángulo. A ese rectángulo inicialmente haremos que el observador esté en forma frontal, perspectiva cónica central. El observador se va a posicionar en forma perpendicular a una de las caras del objeto a representar. Aquí simplemente estoy dando la distancia a la cual este observador está mirando ese cuadrado. Entonces, inicialmente voy a recurrir al dibujo técnico para entender quizás un poco mejor cómo se comporta este cubo con relación a esta distancia y cómo se va a reducir por efectos de la profundidad de campo. Entonces vamos a dar básicamente una altura más bien inicialmente ficticia de una línea de horizonte. Voy a trazar una línea de horizonte paralela a la LT, va a ser nuestra línea de horizonte donde se encontrarán los puntos de fuga. Esto correspondería, claro, en una perspectiva cónica central, tanto como el punto de observación como el punto de fuga. Es situado el punto de fuga por el cual el objeto desde esta LT va a comenzar a sufrir un efecto de reducción. Entonces estoy trazando las líneas que me van a dar cuenta de la profundidad. Es importante saber que aquí tenemos, como parte de un cuadrado, si yo trazo sus diagonales, puedo determinar los puntos medios. Insisto, bueno, vamos a hacer algo bastante técnico inicialmente. ¿Cuánto se reduce con relación al alejamiento, con relación al plano del cuadro? Voy a trazar. Inicialmente, primero, necesito un punto de distancia. ¿A qué distancia está el observador del objeto? ¿Y cuál va a ser al mismo tiempo esta distancia en profundidad en el espacio? Entonces voy a trazar una línea en 45 grados que va a ir hacia un punto de distancia. ¿Cómo voy a determinar ese punto de distancia? Voy a trazar una línea en 45 grados con relación al punto de observación. Voy a levantar ese punto de observación. Por lo tanto, este punto, vale decir, esta distancia va a sufrir una distorsión por efectos de la distancia del observador al objeto, uniendo este punto, que está, insisto, en 45 grados, con relación a su LT, y lo voy a desplazar
hasta el punto de distancia. Cuando yo he trazado este punto de distancia, lo que he determinado es cuánto se va a distorsionar en la profundidad. Por lo tanto, como está en perspectiva cónica central, que está paralelo a una de las caras del objeto, esta, que va a ser la línea base, va a ser paralela, vale decir una horizontal, a ese. Estas son convergentes en un P1, que sería el punto de fuga. Si ahora yo trazo sus diagonales, voy a encontrar efectivamente el punto medio de este objeto. Y si ustedes se dan cuenta, ha sufrido por efectos de alejamiento en el espacio, por efectos de que estamos situando una línea de horizonte con relación a un LT, una variable con relación a la distancia. Antes nosotros habíamos trabajado una perspectiva caballera o una axonometría donde, claro, la distancia del ancho con relación a la profundidad eran equivalentes, pues estamos dibujando un cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora quiero construir no un cuadrado, sino un cubo? Como yo tengo apoyado este cuadrado sobre la LT, donde está naciendo la profundidad, voy a seguir elevando a partir de un trazo de una línea perpendicular. Solamente si yo estoy en una LT y trazo una perpendicular en la LT, podré trabajar la misma altura y posicionarla y trazar un cuadrado en equivalencia. Es decir, que solamente en esta perpendicular que está apoyada sobre la LT puedo efectivamente tomar medidas de altura. Entonces, si yo subo la perpendicular, una perpendicular, vale decir, estoy trazando una línea vertical y desde el vértice frontal lo llevo hacia el P1, voy a haber obtenido la percepción de este cubo. Entonces simplemente voy a remarcar para observar nuestro cubo en el espacio a partir de una perspectiva cónica central. Sirve mucho para dibujar interiores o cuando estoy dibujando objetos a corta distancia, no hay problema. Para que entiendan un poco, si yo trazara una línea en 45 grados, voy a levantar, me entiendan un poco desde dónde está siendo observado el objeto. ¿Qué significa? Recordando un poco, la línea de horizonte está a una altura con relación al observador y hemos dibujado, hemos trazado el ojo paralelo. Esta es la altura. Este sujeto que estoy dibujando en este momento está observando a ese cubo a esta distancia y a esa altura, vale decir que su ojo está por encima del objeto observado. Entonces hay que tener bastante cuidado desde dónde estoy yo posicionado, vale decir el observador. Tengo que saber dónde está el observador. El observador finalmente es la posición o la altura del ojo con relación a este hombrecito que estoy dibujando aquí, que simplemente está observando
está observando el cubo desde esta posición. ¿Ya? Entonces, insisto, esto simplemente es para que ustedes tengan una noción de que este personaje, que está un poquitín cabezón, está observando este objeto. Entonces, lo importante cuando ustedes van a dibujar es que con relación a ese objeto tienen que mantener una distancia desde el objeto dentro de un rango de los 60 grados, recordando que el ojo humano tiene una capacidad de observación nítida de 60 grados, que claro, tenemos una percepción de 90 grados, pero esos 90 grados es una visión periférica. Vale decir que estos 15 y estos 15 grados no los debiéramos dibujar, están fuera de nuestro plano del cuadro, se nos va a distorsionar la imagen, porque la verdad es que el ojo humano no ve más allá. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes vayan a dibujar, estén conscientes de que el objeto a dibujar está contenido en un ángulo de 60 grados mínimo, que es la distancia o el ángulo focal. Ángulo focal. Puedo dibujar este cubo porque está contenido dentro de esta distancia, dentro de un rango de 60 grados. De lo contrario, no lo podríamos realizar. Entonces, si nosotros entendemos la teoría, claro, hay que empezar a hacer la práctica, y la práctica va a distar un poco de la teoría, mucho más si estamos no haciendo un dibujo técnico, es un dibujo mano alzada, es un dibujo a mano. Cuando yo veo o yo me planteo el dibujar, en este caso, fíjense, tengo una línea horizonte, tengo que entender cuál es esa altura con relación al objeto observado. Si este personaje midiera 1,80 m, eso quiere decir que, o pongámosle menos, 1,60 m, eso significa que la línea de horizonte está a 1,60 m con relación al objeto observado. Si yo estoy observando este espacio y estamos diciendo que este ojo está a 1,60, 1,80, ese punto está a 1,60 con relación a su base. Y lo puedo trazar a lo largo de todo el espacio. Entonces, cuando yo voy a dibujar un objeto, tengo que estar consciente de qué estoy observando bajo el horizonte, que estoy observando sobre el horizonte. Que en este caso, que es una perspectiva cónica central, significa que el observador está posicionado en términos frontales al espacio a representar. Dependiendo si está en ese centro, que aquí está en el centro, el personaje puede estar desplazado hacia la derecha, puede estar desplazado hacia la izquierda, y va a seguir haciendo una perspectiva cónica central, pero claro, va a variar el punto de observación, y es muy probable que si yo me desplazo hacia esa cara, fíjense acá, voy a hacer algo rápidamente, si yo me desplazo con relación a el punto de observación, con relación, incluso lo bajé un poco el horizonte, esta persona estaría sentada. ¿A qué voy? Si yo desplazo el punto de observación y hago una perspectiva cónica central, lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, es que me voy a acercar a una cara lateral. O sea, ese espacio, fíjense, lo que estaría haciendo es dibujarlo, pero el observador, fíjense cómo en este caso se ha acercado a la cara lateral. Tendría su cabeza en este punto, dibujando como si estuviera dentro. Claro, él básicamente estaría sentado observando el espacio. Está sentado.
Aquí dimos otra altura con relación a la base, con lo que está viendo en la zona superior. Se sentó el personaje a dibujar desde una posición más baja, ¿ya? Entonces, insisto, no es que tenga que colocar el punto de observación en el centro del objeto observado. Yo me puedo desplazar hacia un lateral y va a ser más interesante incluso la representación. Yo teóricamente, claro, podría empezar a dibujar los espacios laterales, porque los espacios laterales están siendo construidos a partir de una convergencia en el punto de fuga, en el punto de fuga, en el punto de fuga. Simplemente convergencia. Estoy tomando y estoy desplazando, o sea, estoy construyendo, van a decir, en este caso es casi como la pieza que está en el lateral. Pero también tengo que recordar que el ojo humano tiene un ángulo de visión. Si bien puede estar correctamente construido estas laterales, es muy probable que dentro del cono visual, que va a tener un rango de 60 grados, esto se encuentra fuera, por lo tanto va a empezar a sufrir una distorsión. Si yo dibujo el cubo que está, o si dibujara un cubo en la zona superior, claro, el cubo está correctamente dibujado desde el punto de vista de la perspectiva, pero es muy probable que ya lo empiece a percibir con una alteración en esta zona superior porque está saliendo del cono visual. Entonces, tener conciencia de la posición, del ángulo y la distancia. Ya, entonces, inicialmente, como les digo, vamos a hacer una ejercitación en base a la construcción. Inicialmente de un paralelepípedo recto, o entender cómo se desplaza un plano con relación a la línea de horizonte. Entonces nos vamos a dar una línea de horizonte, vamos a situar un punto de fuga con relación a un observador, vamos a trazar los puntos de convergencia, nos vamos a dar una línea base. Yo inicialmente me voy a dar el plano base. En este caso, me estoy dando el plano base, lo vamos a achicar para que se vea más cuadrado. Me estoy dando el plano base. Puedo eventualmente trazar las líneas horizontales. Voy a construir y quiero ver cómo se comporta el plano en distintos ángulos visuales. Si yo ahora construyo el plano más arriba, para decir más cerca, con relación a un LH, una línea de horizonte, después lo vamos a remarcar. Voy a levantar las laterales, incluso lo voy a bajar para que vean, insisto, cómo se comporta este plano, cómo se comporta el plano en distintas posiciones. Entonces ahora, si yo lo tuviera a esta altura con relación al horizonte, fíjense cómo se va a modificar. Después lo acentuamos. Y si lo dibujara incluso más arriba, más cercano, con relación a nuestro punto de horizonte, fíjense cómo el ancho que empiezo a percibir comienza a ser cada vez menor. Cada vez es menor. Convergencia en el punto de fuga, convergencia en el punto de fuga, convergencia en el punto de fuga. Entonces, observen cómo a medida que el plano se aleja con relación a la línea de horizonte, vamos
vamos a hacer incluso un poco más abajo. La superficie observada comienza a ser cada vez mayor. Entonces, si dijimos en una primera instancia, ya vamos a dibujar, voy a trazar las diagonales, para entender dónde está ese punto medio. Y claro, cuando tú estás dibujando un cuerpo real, yo tengo que entender, uno, desde dónde lo estoy observando, desde dónde estoy haciendo la observación. Lo estoy viendo desde arriba, lo estoy viendo en forma frontal, por lo tanto tiene una distancia sobre el horizonte y una bajo el horizonte. Vamos a hacer un plano más arriba, sobre el horizonte me refiero. Entonces, si se fijan, estoy dibujando simplemente cómo se observaría un plano en distintas alturas, en distintas posiciones. Y les pregunto al tiro. Voy a subir los centros, voy a trazar las diagonales, trazar la horizontal. Y claro, he trabajado el plano sobre el horizonte. Y claro, lo estoy viendo su superficie desde abajo. Veo la superficie desde abajo, pero como está más cerca del horizonte se reduce. Bajo el horizonte, ese mismo plano se ve muy pequeño. Más abajo. Entonces, claro, si a mí me pedían dibujar un cubo, lo más probable es que yo estoy tomando voy a tomar este plano base, porque lo estoy viendo yo muy cerca, lo estoy viendo desde arriba, como sería el caso en sus casas con un objeto muy pequeño. Entonces, claro, la verdad es que voy a tomar este como referencia, no es que sea exactamente, pero me van a entender. Claro, si yo me pidieran dibujar un cubo, la verdad es que la relación de alto, ancho en este caso, me da un cubo en esta zona, con sus auxiliares. Y claro, aquí tengo un cubo. De igual forma, si en esta posición el cubo quedaría con un plano en esta zona, puedo terminarlo y completarlo y trazarle sus diagonales, trazar la horizontal, insisto, es como para entender que efectivamente nosotros, cada vez que dibujamos un objeto simple o complejo, yo tengo que tratar de visualizar toda su estructura interna. Nosotros vamos a pasar a dibujar, no solo insisto, primero vamos a dibujar un paralelepípedo recto con un punto de fuga, y con un punto de fuga que, insisto, ustedes verán si lo colocan en el centro del objeto o lo desplazan, no tiene importancia. Pero es más complejo, si no están acostumbrados, desplazarse o acercarse por la relación de cómo podría yo esta cara interna. Pero vamos a pasar a la circunferencia. Y la circunferencia es una complejidad mayor. Entonces, claro, tienen que entender que una circunferencia puede ser inscrita en un cuadrado. Pero en los puntos medios del cuadrado, pero al mismo tiempo yo puedo determinar otros puntos del cuadrado con relación a su centro, que básicamente estos otros puntos que he determinado, que incluso, fíjense, yo podría inscribir nuevamente un cuadrado, ¿sí? Es un cuadrado más pequeño. Lo importante acá es que este punto básicamente corresponde a
un tercio. Esa distancia es básicamente un tercio. Entonces, claro, cuando yo quiero dibujar la circunferencia, aquí tienen que ser, primero hago una línea auxiliar y luego estoy trazando la línea definitiva. ¿Sí? ¿Ya? Esta circunferencia que está inscrita en un cuadrado, ahora yo sé cómo se vería en cada uno de estos planos, porque voy a tener que tengo que pasar por este punto, este punto, este punto, este punto, que son los puntos medios del cuadrado, por eso tracé las diagonales para entender dónde estaba el punto medio. Y sé que efectivamente de esta distancia debe pasar por básicamente un tercio con relación a su centro. Voy a pasar en un tercio con relación a su centro. Voy a pasar, de hecho lo podría llevar incluso al PF para determinar que tengo que pasar por ese punto, tengo que pasar por este punto. Entonces ya tengo los puntos de conexión de la circunferencia en el espacio. Entonces vamos a tratar de hacer, voy a tener una curva abierta y voy a tener una curva bastante cerrada. Tengo que pasar en forma tangente al centro, en forma tangente y en los tercios. Para poder, voy a tener una curva cerrada y tener una curva abierta. Siempre voy a tener una curva abierta, una cerrada. ¿Ya? Perdón por lo acentué mucho. No corregí, estaba tratando de corregir la curvatura. De hecho aquí todavía está un poco distorsionada. Entonces, claro, ya teniendo la curvatura ahí, ya puedo entender dónde está la curvatura aquí, dónde está la curvatura acá, dónde está la curvatura acá. Esto se nos ha transformado en una elipse. Entonces, claro, de la circunferencia que tenemos en una vista ortogonal, la circunferencia en el espacio se percibe como una elipse en el espacio. Una elipse. Por lo tanto, cuando yo voy a dibujar, por ejemplo, este objeto, claro, al igual que antes, voy a tratar de entender cuál es el ancho con relación a su altura, o cuántas veces cabe la tapa con relación a la altura total. La tapa está contenida 4 veces o 3 veces dentro de esta superficie más su propia distancia. El cuerpo de esta botella es una vez el ancho, 1 es a 2. Entonces voy a inicialmente 1. Lo voy a dibujar frontal, de partida. Entonces, claro, voy a tener que me voy a dar un ancho que es el ancho de la botella, y dije que efectivamente el ancho de la botella estaba contenido 2 veces en la altura del objeto. Estaba contenido 2 veces en la altura del objeto, y que la tapa estaba contenida con relación a una distancia total, 1, 2, 3 veces. Entonces voy a darme una distancia también de ancho. Voy a dar una distancia con relación a la tapa que corresponda a 3 veces. O sea, ahí debiera estar la posición de la tapa. Este cuerpo tiene una desviación, hay un cambio de altura en ese punto. Entonces también la tengo que establecer y trazar.
Pero ¿a qué voy? Yo podría apoyarme y dibujar efectivamente cada uno de los rectángulos que están en esa posición para efectivamente determinar cómo es la forma. Pero si yo ya he ejercitado previamente, aquí, fíjense, aquí va una elipse, en este punto va una elipse menor en cuanto a distancia. Dentro de esa misma elipse está apoyada la tapa, que es una elipse menor, y estoy viendo la zona superior. Entonces, claro, tengo una sucesión de elipses, de hecho esta dijimos que era menor, que claro, yo la estoy haciendo en forma directa, pero la estoy haciendo en forma directa porque previamente, fíjense, voy a empezar a definir uniendo las tangentes, estoy uniendo las tangentes, voy a acentuar lo visible con relación a la botella, estoy uniendo simplemente puntos de la botella y comienzo a definir mayormente, porque lo hice, insisto, bastante mano alzada, pero claro, tengo cada una de los puntos, de los centros del objeto. Centros del objeto totales. Vamos a dibujar primero aquí la elipse de la zona superior, perdón, la tangente es una tangente que me permite generar la conexión, y la conexión en una curva que nace en la elipse base. Entonces, claro, he dibujado el cuerpo, pero insisto, si yo le empezara a hacer el trazado de todos sus puntos medios, claro, son los puntos medios estructurales, y claro, podría haber partido de la construcción, insisto, primero, no quiero que hagan este elemento porque es de complejidad. Primero tenemos que entender cómo se comporta el plano. Primero tengo que entender cómo se comporta el plano donde está inscrita esta forma. Fíjense que estoy viendo la zona superior, por lo tanto esto quiere decir que su línea de horizonte estaba sobre la hoja o más arriba incluso. Claro, esta botellita que nosotros tenemos acá está inscrita en un paralelepípedo recto, caja, estoy haciendo bastante rápido para no tardar tanto, pero si ustedes se fijan, esta caja base con relación, vamos a trazarlo incluso más arriba, es porque yo he construido previamente en mi imaginación. Estoy viendo efectivamente cada uno de los componentes del objeto. Estoy visualizando cada uno de sus puntos. Vamos a trazarle las diagonales, vamos a definir el cuerpo. Sí, esto es porque tengo una línea horizonte sobre. Y claro, acá hemos hecho un rectángulo, un cuadrado que está en esta superficie, y hemos seguido construyendo hacia la zona superior.
hemos seguido construyendo hacia la zona superior. Estoy tomando aquí la altura, y claro, tengo básicamente un comportamiento de los planos, donde después inscribí simplemente el objeto. ¿Se fijan? El plano base, puntos medios, un tercio de la distancia, y claro, tracé tengo problemas en ese ángulo. Esto es para que lo vean. ¿Se fijan? Yo aquí he dibujado, para que lo entiendan, he dibujado, y con relación a esa base y observando el objeto, dependiendo del ángulo en el cual lo esté observando, voy a decir que efectivamente veo el cuerpo completamente desde abajo, lo voy a situar más arriba, y yo lo voy a determinar. Pero cuando yo empiezo a hacer el trazado de las elipses que constituyen esta forma, constituyen la forma, claro, estoy empezando a controlar el comportamiento de la elipse. Estoy empezando a controlar el comportamiento de la elipse con relación a una línea de horizonte, la trace o no la trace. Yo sé que efectivamente, a medida que voy bajando, esta elipse va a ser mayor. Va a ser mayor porque se está alejando. Sé que efectivamente llega un punto en el cual la elipse se transforma en una línea recta, porque quiere decir que el ojo está puesto en ese punto y el objeto está bajo el horizonte. Entonces, claro, aquí tenemos, vamos a tener, se lo voy a marcar un poquito más y se lo voy a definir para que me entiendan. Claro, con relación a la base, a esta base, estoy conservando un ancho común, y lo que está ocurriendo es que la elipse que va a constituir mi objeto se está acercando al horizonte, por lo tanto su distancia en términos de ancho, porque sería un ancho, me está traduciendo un ancho, se está reduciendo. Se reduce porque se acerca al horizonte, se reduce porque se acerca a un horizonte. Estoy haciendo un trazado auxiliar rápido para que me entiendan. Llegué a la línea de horizonte, voy a decir de dónde está siendo observado, paso sobre el horizonte y claro, empezaría a ver la elipse desde abajo. Quiere decir que dejo de ver la zona inferior, a no ser que sea una tapa o la botella esté sobre el horizonte y vea toda la botella desde abajo, pero si no, claro, simplemente veo esta superficie. ¿Se fijan? Aquí estoy viendo, esta es la superficie frontal, esta es la superficie frontal, esta es la superficie frontal, superficie frontal. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a ordenar. Recuerden, el lápiz siempre tiene que tener punta. Si tienen que ir sacándole punta, le van sacando punta, porque siempre tiene que estar en punta. A medida que uno va dibujando, se va perdiendo y uno va perdiendo precisión. Entonces, siempre con punta. Vamos a ordenar. En primer lugar, vamos a ejercitar, vamos a hacer, olvídense del personaje, el personaje no lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer una lámina 1, donde vamos a dibujar un cuadrado, base, a dibujar el cuadrado base,
con sus auxiliares, con toda su geometría. Vamos a colocar la LT, vamos a colocar una línea de horizonte, vamos a posicionar al personaje, vamos a trazar el punto de observación para determinar un P1 y vamos a dibujar un cuadrado en el espacio. Y vamos a elevar inmediatamente y vamos a dibujar el mismo cuadrado, igual como lo explicamos en una primera instancia. Eso para hacer un ejercicio 2. Vamos a hacer un ejercicio 2. Déjenme ver cómo lo tenía. Vamos a hacer un ejercicio 2 donde vamos a trabajar con un cubo, ¿ya? Entonces primero van a trazar una línea de horizonte, van a colocar un punto de fuga, van a partir construyendo un cuadrado inicialmente. Partamos por este que está más definido. Vamos a dibujar un cuadrado, vamos a trazar sus líneas de convergencia en el punto de fuga a partir de los vértices frontales, interiores y exteriores. Por lo tanto, vamos a darnos una base, aquí lo estamos simplemente trazando visualmente, para construir, en definitiva, el cubo en el espacio, insisto, con todas sus líneas auxiliares. No borren ninguna línea. Si tienen que corregir sobre la misma dirección, corrigen y van remarcando. Luego vamos a tratar de dibujar un cubo en distintas posiciones en el espacio a partir del mismo punto de fuga, para ver efectivamente qué es lo que ocurre. Incluso lo pueden hacer en distintos tamaños si ustedes prefieren, porque finalmente va a estar en distintas profundidades de campo. Eso es lo que está ocurriendo cuando trabajamos distintos tamaños. Entonces vamos a dibujar y tratar de dibujar y que mantenga la percepción de que es efectivamente un cubo. Entonces vamos a trazar las líneas auxiliares y las líneas definitivas. Vamos a trazar líneas auxiliares y trazamos líneas más definitivas, incluso dentro de las auxiliares. Levantamos la vertical, volvemos a los vértices frontales para definir esa vista interior y vamos construyendo una composición en base a cuadrados o percepción de cuadrados en una misma superficie. Vamos a construir otro en esta zona. Insisto, este cuadrado base lo estamos haciendo totalmente regular, por lo tanto no hay dificultad. Llevándolo al punto de fuga, punto de fuga, punto de fuga, definimos la profundidad, punto de fuga, bajamos la vertical y hemos encontrado la convergencia hacia el punto de fuga. Vamos definiendo. Traten de controlar las verticales. En todos los ejercicios anteriores hemos dado cuenta de que tienen un descontrol en el trazado de las líneas verticales. Su máximo problema de momento. Llegar a un control de mayor precisión en la forma. Vamos a ir generando una composición. Fíjense como aquí voy a hacer una vista totalmente pegada de la cara lateral, no la voy a ver la cara lateral. Vamos a hacer el trazado de la convergencia, vamos a definir la profundidad, remarcamos para definir, trazamos sus internas, aunque no las veamos, y si tenemos que definir aún
más para tener mejor percepción del resultado, lo hacemos. Entonces vamos a hacer, como les digo, una composición como ejercicio 2. Vamos a entregar una composición en base a cubos. Mismo punto de fuga, distintos tamaños, distintos posicionamientos de un cubo en el espacio. En tercer lugar vamos a, y fíjense acá, este es un poco más complejo, vamos a desplazar el cubo en el espacio, que es distinto al anterior. Aquí vamos a desplazar, vamos a partir nuevamente, vamos a situar, vamos a colocar nuestra línea de horizonte, vamos a definir un punto de fuga, un PF1, que es un punto de fuga 1, porque estamos realizando perspectiva cónica central. ¿Ya? Vamos a dibujar un cubo base. Vamos a dibujar un cubo base trazando su cara frontal, ya que el observador está frontal. Vamos a definirlo, insisto, completamente ese cubo, llevándolo a la perspectiva. Estoy llevando por convergencia la perspectiva, bajo las verticales, desde el vértice hacia el punto de fuga, encuentro su trazo interno, vertical. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros para poder determinar profundidad de campo trazamos la diagonal en el ejercicio 1. Por lo tanto, ahora yo voy a trazar esta diagonal y la voy a prolongar hasta LH. Lo voy a prolongar hasta LH. Cuando lo he prolongado hasta LH, lo que he determinado ahí es un punto de distancia. Por lo tanto, ahora quiero repetir el cuadrado. Si yo quisiera repetir el cuadrado, el mismo cuadrado, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, este vértice y lo llevo al punto de distancia. Se me ha generado una intersección ahí. Esa es la distancia si yo quisiera construir el cuadrado en esa profundidad. Si vuelvo a llevar su ancho hacia el punto de distancia, he encontrado un nuevo cuadrado. Aquí tengo el cuadrado de la zona superior, en este caso, desplazado en profundidad. Si yo quiero construir esa profundidad de cubo en el lateral, voy a desplazar, porque en perspectiva cónica central recuerden que trabajamos con horizontales, verticales y puntos de convergencia en el punto de fuga. Entonces voy a construir este cubo acá. ¿Cómo lo hice? Desplazándolo con las diagonales, y ahora salgo en horizontal. Salgo en horizontal y estoy dibujando el mismo cubo con las mismas dimensiones, pero alejado en profundidad. Vuelvo a la convergencia, convergencia en el punto de fuga, defino el cubo, y lo que he hecho es dibujar el cubo más atrás. Si yo compruebo, esta distancia debe coincidir en el punto de distancia. Va a coincidir en el punto de distancia. Les vuelvo a repetir que la perspectiva cónica central, o la perspectiva cónica en sí, es matemática. Si esto es matemática. Si yo quisiera construir este mismo elemento más arriba, no más atrás ni más adelante, más arriba, voy a subir en vertical.
subo en vertical, subo en vertical. Cada uno de los elementos verticales. Voy a tomar y me voy a dar una línea base y una línea frontal, porque ya subí las verticales. Por lo tanto, tomaré el punto de intersección, trazaré desde el punto de fuga, y encontré la cara inferior porque está sobre el horizonte. Voy a definir, y llevo hacia el punto de fuga y termino las líneas interiores para entender efectivamente que hay una correspondencia. Si se fijan, lo hice más arriba. De igual forma, yo podría construirlo más afuera, pero tengo que desplazarlo. Por ejemplo, este es el cubo que tenemos más afuera. Si yo levanto una vertical, pero ahora en vez de entrar, lo voy a sacar. Lo estoy llevando hacia afuera. Si ustedes se fijan, esto defino el ancho con relación a la altura. Nuevamente vuelvo al punto de fuga. Levanto en la convergencia. Voy definiendo. Y trazo su estructura definitiva. Entonces, como ejercicio 3, voy a generar el desplazamiento de un cubo en el espacio. ¿Qué va a ocurrir? Que el cubo es el mismo cubo, pero está más adelante, más atrás, compartiendo el mismo espacio, porque estamos trabajando a partir de un LH y un punto de fuga. Y lo estamos desplazando por distancia, encontrando un punto de distancia para generar esos desplazamientos. Vamos a hacer un ejercicio 4, que es un poco volver atrás, pero es bueno. Vamos a trazar una LH, una línea de horizonte, y vamos a simplemente, con relación a un punto de fuga, ver el comportamiento de un plano. Me doy mi plano base en cualquier posición y trazo, recuerden ustedes, trazo las diagonales del cuadrado que pasen por la vertical, efectivamente. Trazo cada uno de sus líneas y luego voy a trazar la línea de término de ese cubo. Voy a trazar una vertical para unir las caras posteriores. Teniendo el cuadrado base, voy a construir el cuadrado en distintos puntos en el espacio, con todas sus diagonales y sus horizontales. Voy a ir construyendo el plano para tener claridad de qué ocurre con la superficie del plano en distintas posiciones. Recuerden ustedes, estoy viendo simplemente los puntos de convergencia. Me doy mi línea base, ya esté atrás o adelante, porque ya tengo los anchos. Trazo el delantero, trazo el posterior, convergencia al punto de fuga, trazo sus diagonales para encontrar sus centros, trazo las diagonales para encontrar sus centros, trazo la horizontal. Entonces, como punto 4, realizar el desplazamiento de un plano. Varía el ángulo visual. Eso es lo que está variando. Está más arriba, está más abajo, está bajo el horizonte, está sobre el horizonte.
Paralelamente, después voy a hacer un trazado en sentido horizontal, sentido horizontal, en cada uno de los planos que yo he realizado en esta construcción. Voy a realizar la construcción con líneas auxiliares, y nuevamente voy a volver a construir el plano base. Pero háganlo con líneas auxiliares, ¿ya? Líneas auxiliares. ¿Para qué? Porque en este caso vamos a construir el comportamiento del círculo en el espacio, vale decir, vamos a hacer una secuencia de elipses. Vamos a hacer una secuencia de elipses, vale decir, esta lámina va a constituirse la número 4 y al mismo tiempo va a ser la número 5. Recuerden ustedes que tenemos los puntos medios del cuadrado y tenemos los tercios de esos segmentos como puntos de unión para poder realizar el trazado de la elipse que va en cada uno de estos planos. Entonces, nuevamente ustedes realizan el plano, levantando en altura, realizan el plano, lo llevan a su PF, a su punto de fuga, le trazan las diagonales, trazan sus diagonales, determinan los puntos de unión para construir la elipse y realizan la elipse. Y así sucesivamente hasta completar la secuencia. Desplazamiento del plano, desplazamiento de la elipse en el espacio, lo que es el círculo en el espacio. Y finalmente, ya como último ejercicio, vamos a hacer un ejercicio número 6 de aplicación, donde vamos a intentar construir una botella de base circular. Recuerden que para construir la botella yo puedo construir efectivamente, realizar mi línea de horizonte, trazar un punto de fuga, trazar el punto de observación. No es el centro del punto de observación. Yo puedo construir cada uno de los planos, al igual como lo hicimos en el ejercicio número 5, y trazarlo. Y vamos a construir las elipses en cada uno de sus puntos. Recuerden que tenemos un eje de la elipse, tenemos la construcción de un cuadrado, pero vamos a dejar todas estas líneas o el mismo cuadrado auxiliar, vale decir con una presión muy baja, cosa que nosotros logremos percibir solamente la construcción de las elipses, para que en definitiva podamos construir mediante definición de trazo lo que corresponde efectivamente ya a la botella. ¿Ya? Entonces, insisto, traten de tomar un objeto simple como la botella que yo acabo de tomar, después la pueden complejizar, pueden tomar un vaso, es equivalente, pero no por ejemplo una botella de Coca-Cola ya es muy compleja. Y insisto, le dejan todas sus líneas auxiliares. Entonces, una botella de base circular. Recuerden que tienen que hacer una medición de sus anchos con relación a sus alturas. Trazar una línea horizontal, apoyarse en el punto de fuga. Estamos trabajando en base a un punto de fuga. Y vamos a construir una botella de base circular en posición vertical. La próxima semana vamos a trabajar ya 2 puntos de fuga y podremos girar y acostar la botella. De momento, eso es todo. Muchas gracias y buena suerte. A trabajar.